Sobre genotipización papilomavirus. ¿Por qué es importante el papilomavirus? Porque es uno de los causantes de las infecciones de transmisión sexual más frecuente. Entonces, ¿cuántos genotipos de papilomavirus que afectan a humanos conocemos? 40. No, más de 200, más de 200. Más de 200, ¿cierto? Entonces, ahorita tenemos como 220 genotipos que infectan a humanos, de los cuales un porcentaje, que es más o menos 40, como mencioné, son los que van a infectar a nivel genital. A nivel De ellos, solo hay un grupo más reducido que en realidad causan las infecciones de mayor consideración. ¿Cuáles son estas? Las dividimos de acuerdo a su epidemiología, como los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de alto riesgo, ¿cuáles son los más importantes? El PPH 16 y el 18. 42, 43. Principalmente 16 y 18, ¿no es cierto? A nivel mundial se supone que ellos son los causantes de más del 90% de casos que progresan hacia cáncer de cuello uterino. Porque no es que de inicio vaya a tener cáncer de cuello uterino, ese es el tema. Pueden progresar. Luego hay otros 12 más que son de alto riesgo que también son causantes de casos que podrían igualmente progresar. De estos jóvenes, es importante que ustedes conozcan que ni el 16 ni el 18 es el más frecuente en nuestro país. Nosotros tenemos un estudio que hemos hecho de 15 años y es más frecuente en nuestra población el 51 y el 33. Entonces, eso ahorita vamos a ver en qué la vacuna, ¿no es cierto? Porque la vacuna que nos coloca el ministerio es una tetravalente y no es la monovalente. ¿Qué más, jóvenes? Entonces, ¿qué es otra infección que puede causar? La de alto riesgo puede progresar que causan cambios fisiológicos que luego podrían progresar hacia cáncer de cuello uterino. En los casos extremos. Los que se consideran de bajo riesgo, ¿qué causan? Verrugas genitales, papilomas. ¿qué más? Papilomatosis respiratoria. Papilomatosis respiratoria recurrente es también bastante frecuente, ¿no? Encontrar entonces. ¿Cuáles son los genotipos de bajo riesgo que son más frecuentes? 6 y 11. El 6 y el 11 principalmente, ¿no es cierto? Ellos son, la mayoría de los casos se presentan por 6 y 11. Entonces, los encontramos causando condiloma, ¿no es cierto? Verrugas genitales. Oral. También problemas a nivel oral, justamente tiene que ver con papilomatosis laringea. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, ustedes saben cómo es que se dan los casos de papilomatosis laringea en menores de edad? ¿Cómo es que uno llega a infectarse de esa manera? ¿Por veces? No es por veces. ¿Cómo se por veces? Por contacto. ¿A qué nos referimos con que hay un contagio de manera vertical? Claro, entonces si tenemos una persona que es una gestante, ¿no es cierto? Y cuando al final de la gestación el nuevo ser va a pasar por el canal del parto, justamente es cuando ingresa el virus, ¿no? Se queda a nivel respiratorio y causa esos problemas a nivel respiratorio, que es recurrente. Entonces, en ese momento, por ejemplo, es importante realizar este tipo de pruebas, ¿no? La genotipificación. Entonces, porque ¿cuánto más es importante genotipificar también? Cuando tenemos, por ejemplo, sospechas, cuando hay unas verrugas, ¿no es cierto? Y queremos saber qué genotipo está causando. Sin embargo, lo más frecuente para el cual se usa este tipo de pruebas es para muestras que son tomadas a partir de un cepillado endocervical, ¿no? Porque, claro, es en esa ubicación donde queremos estar seguros si hay o no este virus, ¿ya? Sin embargo, no es la prueba más aceptada todavía, y es porque, primero es por el costo, y segundo es porque da mucha información. Claro, puede sonar un poco paradójico decir que da mucha información, ¿no? Entonces,
El hecho es que una prueba molecular, como es la genotipificación de papillomavirus, da mayor información que el Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau es hacer un extendido, colorear y luego ver los cambios celulares que puedan estar ocurriendo a ese nivel, ¿no? En ese momento. Entonces se supone que da mayor información de que el virus está presente, ¿no? Porque ¿qué va a detectar? Al final es como lo que explicamos en la práctica anterior, ¿no? Simplemente se hace una extracción de ácidos nucleicos, que en este caso es ADN, luego se hace una PCR y finalmente se hace una hibridación. Por eso es que el método que ustedes han visto en su guía se llama genotipificación por PCR hibridación. Todo ese es el procedimiento. Después de eso, ¿qué es lo que se ve? Es que se ha visto de que hay muchos genotipos que no necesariamente van a hacer la enfermedad, que la enfermedad progrese. Por eso es que dicen que da información de más, que podría ser que alerte en mal. ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿En qué les está indicado este tipo de prueba? En personas mayores de 30 años. En menores de 30 años se puede hacer, sí, se tendría que hacer necesariamente, pero sucede que como son sexualmente muy activos, nuestro sistema inmune tiene un recambio, se llama aclaramiento inmunológico, que normalmente si está infectado con un genotipo, máximo en 12 a 24 meses, ese genotipo debe ser removido por el sistema inmune de una persona inmunocompetente. ¿Qué es lo que sucede con las personas jóvenes? Mientras que cuando son ya mayores de 30, 35, esto se va haciendo menos probable y ellos son los que podrían progresar hacia cáncer de cuello uterino. Eso es el tema entonces. Por eso es que no se les hace de frecuente a las personas jóvenes. ¿De acuerdo? A ver, entonces, un caso, jóvenes, a ver. Si tenemos una persona que le hacemos el genotipado de papilomavirus ahora y tiene como resultado genotipo 16, y a otra persona más le hacemos igualmente, tiene el 16, tiene el 52 y tiene el 51. Luego, en 3 años se le vuelve a hacer nuevamente el genotipado, ¿cierto? Y tenemos que la persona que tenía el 16 sigue teniendo el 16, mientras que la otra persona que tenía los otros 3 genotipos, más bien ya no están, ¿no? Han cambiado. Ahora tenemos así que tiene el 18, tiene el 31, tiene el 33, ha cambiado de genotipos. ¿Cuál de estas dos personas será un mayor candidato a hacer a progresar hacia, a cambios celulares que luego puede manifestarse como un cáncer de cuello uterino? El primero. ¿Por qué el primero? Dice su compañero porque se mantiene constante. Se ha adaptado, el otro no se ha adaptado. No hay mutación por si acaso, no es que se haya adaptado. El sistema inmune no ha podido vencer a Ya, eso tiene que ver, ¿no? Entonces es bueno que entienda eso porque, a ver, es cierto lo que dice su compañero. Entonces, ¿quién sería un mayor candidato? Dice su compañero que el primero, el que ha tenido el 16 el primer año y luego en la segunda prueba tiene 16. Pero la otra persona ha tenido varios genotipos, ¿no? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué dato nos faltaría? ya no se ha establecido completamente. O sea, la segunda persona no se ha establecido, no ha traspasado, por decirlo así, la barrera epitelial. No sabemos. No sabemos porque ¿qué nos faltaría ahí? El dato de la citología, ¿no? Porque hasta ahora en PCR, ¿qué es lo que nosotros detectamos? Solo ADN del virus, ¿no es cierto? Los cambios citológicos no los conocemos hasta ese momento. Solo hablando de pruebas moleculares, entonces probablemente sea el primero, ¿no? Porque, por lo que dice su compañero. Porque sigue siendo el mismo genotipo. ¿Qué más decía su compañero que dijo? Que su sistema inmune probablemente no lo haya podido remover en esos 2 años, mientras que la otra persona, ¿qué ha pasado? Tenía 3 genotipos de alto riesgo el primer año, a los 3 años tenía otros 3 genotipos o 4 genotipos, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Su sistema inmune ha podido hacer el aclaramiento, no lo ha cambiado. Entonces, claro, ¿qué nos tiene que quedar claro de esta práctica? Es que no todos los casos van a progresar hacia cáncer de cuello uterino.
¿Cómo es que progresan? Es la infección recurrente y además progresiva, ¿no es cierto?, de un genotipo de alto riesgo es el que va a llegar hacia un caso de cáncer de cuello uterino, que es como el primer caso, ¿no? El 16 sigue siendo y el 16. ¿Qué se tendría que solicitar ahí? Justamente lo que decía su compañero, una prueba de citología, ¿no? Un Papa Nicolau, para poder observar qué cambios celulares está produciendo. Entonces, se han dado cuenta que una prueba molecular da información mucho más temprano que una prueba citológica. Por eso es que hay propuestas de que debería hacerse primero prueba molecular, ¿no es cierto? Y si esto sigue siendo permanente, debería hacerse prueba citológica. Sin embargo, hasta ahora sigue siendo... Hay muchos países que hacen lo que se denomina el co-test, entonces hacen ambos. Hacen la prueba molecular, al que mal lo llaman, ¿no? Lo que llaman prueba o test de papiloma, le llaman. Cuando ustedes googleen test de papiloma van a encontrar que se refiere a la prueba de notificación de papiloma virus, que es la manera correcta de llamarlo. ¿Ya? Y además le hacen una citología, que es el Papa Nicolau. Entonces, claro, ellos podrían tener mayor información, ¿no? Porque si está presente el virus, ellos van a detectar al virus, el genoma del virus, ¿no es cierto?, por PCR, pero además pueden evaluar los cambios citológicos que se pueden estar produciendo. ¿Por qué? ¿Qué cambios produce el papilomavirus? Son sus teorías. Sí, ya les he dicho la función. ¿Qué cambios produce el papilomavirus a nivel de un aro perinuclear. ¿En la célula, doctor? ¿En la célula? ¿En los coilocitos? Ya hay presencia de coilocitos, sí, pero a nivel de la estructura del epitelio cervical, ¿qué va a pasar cuando va progresando esta infección? Núcleo con aumento de núcleo. Las células. Ya. Coilocitos. ¿Qué más? La capa de la vagina, la capa superficial. No es de la vagina, no es el cuello uterino. No, A ver, entonces vamos por otro lado. ¿Por qué es que tiene que la muestra a nivel de cuello uterino? ¿Qué sucede a ese nivel? Algo que se llama como epitelio de transición. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué hay de especial en esa ubicación? ¿A qué se refiere con eso de epitelio de transición? ¿Hay qué? Se relaciona con el cáncer. Sí, pero ¿qué hay? ¿Por qué se llama epitelio de transición? Ya, si tenemos si tenemos el exocervix y el endocervix, entonces ahí justo en ese cambio que hay, en ese límite, hay un cambio de tejido, ¿no es cierto? Que justamente es donde aprovecha el papiloma y puede ser fácil. A eso se refiere, ¿no? Ya. Ahora que veamos el citocepillo con el que se toma la muestra, se van a explicar un poco más esto. Entonces, ¿qué sucede? Ingresa, ¿no es cierto?, el virus y va a empezar a cambiar la arquitectura normal del tejido, ¿no es cierto? ¿Cómo son las capas superficiales y cómo son las capas profundas en el tejido? Normalmente en un epitelio. En el poliestratificado, las capas superficiales van perdiendo su núcleo. ¿Van perdiendo núcleos? Núcleos se van haciendo más pequeños. Ya se hacen más pequeños que pierden, ¿no es cierto? ¿Qué más? Mientras que lo más profundo, ¿cómo son las células? Células cúbicas, ¿no es cierto? Las más superficiales es lo más plano. Eso es. Ahora, entonces, esta prueba, no sé si hay espacio como para poder... Entonces, cuando vayamos a ver el material, van a ver jóvenes, hay un material para la toma de muestra. Entonces, tiene que ver con el citocepillo y con el medio de transporte. Entonces, como es un virus de tipo DNA, sin embargo requiere un medio de transporte. El citocepillo, el que es el material para la toma de muestra, tiene una porción que va a ingresar al endocervix y tiene otra porción que se va a quedar para el ectocervix. Entonces se toma la muestra de ambas zonas, ¿no? Y se va a colocar en el medio de transporte, que es que el medio de transporte tiene
la función de poder de tener viable al virus de manera que los ácidos nucleicos no se vayan a degradar. Porque ¿cuál es nuestro interés? Es que se haga el estudio, ¿no es cierto?, con DNA que está totalmente íntegro para poder detectar por PCR si algún genotipo del papiloma está presente. Eso es. Luego se haría esta prueba que tiene que ver con genotipificación. A ver, no sé si los que han leído la guía pueden más o menos hablar lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué otras metodologías tenemos para poder hacer la genotipificación de papiloma virus? Aparte de PCR e hibridación. Swarming. ¿Cuál jóvenes? ¿Cuál? Swarming. Swarming. ¿Qué es? No sé. ¿Extendido? ¿Extendido se refiere? ¿No hay agota gruesa, creo? ¿Para papiloma? Están en parásito. PCR en tiempo real también, ¿no? Se puede hacer por PCR en tiempo real también. Entonces lo que tenemos actualmente es... A ver, entonces para que vaya quedando claro esta parte. ¿Qué es lo primero entonces que se hace? Se toma la muestra, luego se hace una PCR convencional, se amplifica y esos amplificados se tienen que detectar de alguna manera, ¿no? Y la manera de detectarlo es por hibridación. Entonces ustedes tienen un gráfico en su guía, cómo se realiza la hibridación. Entonces, a grandes rasgos, es que los productos que se han amplificado por PCR se tienen que volver a separar. Se puede hacer por calor, ¿no es cierto? Hay que separar en hebras simples, porque estos se van a poner en unas tiritas, que ahora ustedes van a ver, son unas tiras de nitrocelulosa, que lo que tienen son sondas fijadas en paralelo que van dirigidos a cada uno de los genotipos que va a detectar. La prueba que, por ejemplo, nosotros hemos traído detecta 37 genotipos, 19 de bajo riesgo y 18 de alto riesgo. Entonces, de manera que cuando se va a hacer una incubación, se va a unir que el DNA que sea amplificado, que está en hebra simple, con cada una de las zonas. Se unen, si es que hay complementariedad de bases, obviamente, y de ahí simplemente se va a proceder a hacer los siguientes pasos, agregando un conjugado. ¿Recuerdan que era un conjugado? Cuando hablábamos de ELISA, hablábamos de conjugado. Cuando hablábamos de Western blot, hablábamos de conjugado también. ¿Alguien recuerda que era un conjugado, jóvenes? El anticuerpo con enzima. Ya, eso es una molécula doblemente marcada. En el caso de los inmunizados es el anticuerpo con una enzima. En este caso no es un anticuerpo, sino es una secuencia de una molécula que es complementaria a un marcado que tienen los productos que están amplificados. Están marcados con biotina, por lo tanto tienen estreptavidina, que es complementaria. Entonces es estreptavidina con una enzima. Entonces cuando luego en un paso posterior se le agregue el sustrato, ¿qué hacen las enzimas con el sustrato? Empiezan a degradar, ¿no es cierto? Empieza a degradar y ¿qué produce? Una sustancia que se va acumulando como una sustancia colorimétrica, ¿no? Entonces es así que vemos las bandas. No sé si vamos a ir viendo los materiales por grupos, puede ser, para que vayamos pasando. Tenemos el material de toma de muestra. Entonces, este es el citocepillo. Entonces, si se dan cuenta, es un material flexible y la punta es justamente el cepillo y tiene unos flecos que están más grandes que los otros, ¿no? ¿Para qué es esto, jóvenes? Porque justamente a nivel del cuello, para que pueda ingresar el cuello uterino, y esto ingresa a nivel de ¿qué? Del endocérvix, mientras que acá está el exocérvix, ¿no? ¿Ya? ¿Eso es? ¿Todos lo están viendo? No le duele porque es suave, joven, por si acaso. Su compañero dice que debe doler, no, porque es suave, por si acaso, ¿ya? Y esto se va a colocar en este medio de transporte. ¿Ya? Se coloca en este medio de transporte. ¿Ya? El mango se elimina, ¿no? Obviamente. Entonces, se coloca en este medio de transporte, que es un medio de transporte que es especial para este tipo de muestras endocervicales, que es basado en alcoholes. ¿Por qué es especial? Porque a partir de esta misma muestra también se puede hacer el papanicolado. Se hace una extendida en una lámina y se colorea y se puede hacer papanicolado, y también se puede hacer la prueba molecular. ¿Qué característica más tiene este medio de transporte? Es que no necesita refrigeración.
puede estar hasta por 2 semanas Ah, no. con la muestra y el DNA no se va a degradar. ¿Ya? Eso es una característica de este medio. Entonces, ¿por qué? Porque este medio es basado en alcoholes. ¿Ya? Cuando hicimos la práctica de toma y muestra, recuerdan que vimos otro tipo de medio que era un rosadito. Eso sí se tiene que refrigerar, ¿no? Esta no es necesario. ¿Ya? Entonces, lo ideal es tomar con este tipo de cepillo. No es ideal tomarlo con hisopo. Hay otros citocepillos que son un tanto más, más gruesos y solamente toman en el endocervix. Lo mejor es que tenga estas dos estructuras, ¿no? Estas dos partes para tomar a ambos lados. ¿Ya? Eso es. Entonces, el componente es alcohólico, es metanol, por eso es que conserva la muestra. ¿Ya? Y lo va a fijar. Entonces luego le toman ustedes foto aquí. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿De quién toma la muestra de estos jóvenes? ¿Ustedes lo tienen seguro? ¿Cómo? ¿Quién toma la muestra? El ginecólogo. El ginecólogo, ¿no es cierto? O el obstetriz, ¿no es cierto? Solo ellos pueden tomar estas muestras. Solo ellos están autorizados para tomar estas muestras. ¿Ya? Vamos, jóvenes. Arriba. Luego, una vez que se toma la muestra, ¿qué sería? Sería una PCR, ¿no? Una PCR en un termociclador, como ustedes ya lo conocen. Y después que se ha hecho la PCR en el termociclador, se hace la hibridación. Y justamente acá está la placa de hibridación, que es el real, ¿no es cierto? No es una foto, nada. Entonces tenemos aquí las tiritas de nitrocelulosa. Cada uno de estos que ustedes ven aquí es una tirita de nitrocelulosa. Un momentito, voy a traer una... ¿Quién puede agarrar? Voy a traer una... Ya, entonces, a ver, jóvenes. Acá tenemos las tiras de hibridación. Ya se hizo la PCR, luego se va a hacer la detección, ¿no? Recuerden que cuando hacemos PCR solamente amplifica, ¿no? Ya eso nos explicaba la clase anterior. Entonces, como es convencional, ahí no hay manera de ver porque no hay fluorescencia. Entonces, se hace un paso posterior en el cual se hace una hibridación. Y justamente estas son las tiritas de hibridación. Cuando las tiras están nuevas, no tienen ninguna de estas bandas, no tienen nada más que las rojas y esta ploma. Entonces, estas ya están usadas, ya se hizo la prueba de hibridación, justamente, y ya tiene resultados, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí lo han puesto también. ¿Quién estuvo desordenando todo? José Manuel. ¿Quién fue? La delegada, ¿no? Sí, Aquí uno, después que ha hecho la hibridación, cuando termina la hibridación, tiene que hacer la identificación, ¿no? Entonces se hace con una plantilla como esta, que ustedes lo tienen ahí también magnificado, lo tienen impreso, no lo puede coger ahí nomás. Entonces, ese sería real, ¿no? No son serotipos, no son proteínas, son genotipos porque es una prueba molecular. No se confundan, por favor, cuando hablamos de serotipos, es compras inmunológico. Cuando hablamos de proteínas, es cuando es la expresión de los genes. Acá estamos reconociendo que es secuencias de un gen, ¿no es cierto? Que normalmente el gen L1 es el que se prueba normalmente para papiloma. Entonces, aquí ¿qué vamos a reconocer? Diferentes variantes genéticas, a eso es a lo que se llama genotipos, ¿no es cierto?, del papiloma virus. Los hay de alto riesgo y de bajo riesgo, entonces, miren, tenemos aquí la plantilla de los de bajo riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál detecta? El 6, 11, 40, 42, todos estos. Hay otra plantilla similar para las de alto riesgo también, donde está el 16, 18, 31, todos ellos. ¿Y cómo es que se hace la lectura? De esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes van a ver 3 casos en cada una de las bandejas, por eso es que está como 1, 1, 2, 2 y 3. Entonces, los que tienen las 2 líneas rojas son de bajo riesgo. Los que tienen una sola línea roja son de alto riesgo. Entonces, cada una de estas dos tiritas es para una muestra de paciente. ¿Aquí hay cuántos? 3 muestras de pacientes. O sea, hay 3 resultados de pacientes, ¿no es cierto? A ver, veamos, por ejemplo, en el primero solamente hay una bandita, ¿no? A ver, vayamos a ver ya para que ustedes vean aquí. ¿Te vas a verlo? No es el mismo. Ya, aquí miren, se vería de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene algún genotipo de jóvenes que ustedes puedan ver aquí? No, ¿no es cierto?
que solo están los controles, todos estos son controles, el control de la hibridación, el control de la PCR y estas líneas son para indicar que es la parte inferior. No hay ninguno. Está ¿no? limpia, está limpia. Ya, hasta ahí no tiene ninguna de bajo riesgo, pero sí tiene una de alto riesgo. Bueno, no tengo la plantilla de alto riesgo ahorita. El doctor dijo que son 2 por cada persona. Así es. Sí, ¿Uno qué indica? los de bajo riesgo y el otro de alto riesgo. O sea, hay otra tablita así también. Claro, hay otra tablita, sí. O sea, es muy importante. Sí, creo que voy a traer esa tablita también porque... Sí, mejor lo podemos comparar eso. Claro, voy a traerlo, ¿verdad? Voy a traerlo, ¿verdad? Para que puedan entender todo, porque si no... Quiere también. Aquí tenemos, ¿no? ¿Cómo se interpreta de esta manera, no? Propicio para que vean otro grupo aquí. Aquí tenemos la plantilla. Claro, tiene que encajar. Acabo de sacarle copia para que todos puedan ver, ¿no? Entonces, Gracias, doctor. ya, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, jóvenes? Está sano, está sano. No, Aquí no hay ningún genotipo, ¿no es cierto? De bajo riesgo. sí, la 18. Aquí tiene ¿cuál? La 16. ¿Tiene el 16? El 16. Tiene el 16, ¿no es cierto? Sí, sí. Tiene el 16. ¿ya? Tiene el 16. Entonces, ¿qué son estos? Son los controles, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un caso. Aquí está el otro caso. Él tiene el 6. 6. Ya. ¿Es el mismo de la persona ahí? Y ahí tiene 45. Y 16. Y BGB. Todavía nadie ha escuchado. La profesora ya se los quiere llevar. Es que la profesora me dijo, ¿no? Que cada uno explique en su mesa y ahora dice que explique a todos. Ya, entonces. Miren, ¿qué vamos viendo aquí, jóvenes? A ver. Todo para que ya tienen que irse a hacer su... A ver. Aquí no hay ningún genotipo, ¿no es cierto? De bajo riesgo no, pero hay un genotipo de alto riesgo. Entonces aquí ¿qué hay? Hay una infección solo por alto riesgo. Ya, aquí ¿qué vemos? Uno por bajo riesgo y con un genotipo de alto riesgo. 1-1, ¿no es cierto? Ya, vamos hasta ahí. Ese es un caso. Acá tenemos como una sola vez. No, se hace su evolución, ¿no? Cada 3 años. Cada 3 años, salvo que en su citología le salga alterado, puede hacerse más seguido. ¿Dónde va a poner la 684? ¿Qué se queda? Doctor, pero no está contaminando sus dedos también. Ah, sí, claro, ya está hecho. Doctor, desde los 30 No tenemos, aguantes. desde los 30 tenemos, tiene que hacerse las mujeres. Un par de guantes, pues. Yo vi un par de guantes que estaban Papiloma tetal. Entonces, aquí mire, ¿qué tenemos? No, todo esto está limpio, no les va a dar papiloma por eso. Entonces, aquí que tiene el 6, tiene el 84 de bajo riesgo, y aquí tiene, ¿qué más tiene? Tiene el 33, 45, 59 y 66, ¿no es cierto? Entonces, esto por ejemplo es que una multiinfección, ¿no es cierto? Una coinfección con de bajo y alto riesgo. ¿Sí? Gracias. Una cariñosa. Sí, claro, sí. Igual sí. ¿Por qué será que este está más clarito, jóvenes, que dice su compañera Lisa? Porque El del 59, no. Es porque hay menor cantidad de ADN de ese genotipo, ¿no? doctor, una pregunta. Sí. Si con el tiempo alguno de estos genotipos de acá llegara a convertirse en cáncer, ¿no hubiera sido mejor hacer cada año la prueba y así empezar el tratamiento? Pero recuerden que hemos dicho que nuestro sistema inmune en más o menos 12 a 24 meses lo va a remover. Ya, por eso es que se ha establecido que cada 3 años. Antes era cada 5 años, ahora cada 3 años. Falta un año más. Ya, entonces, y eso es en personas que son mayores de 30 años. Los que son menores de 30 años, normalmente no se recomienda, pero si uno quiere hacerse, lo puede hacer, no hay ningún problema. El detalle es que probablemente va a ser removido, ¿no? Salvo que tenga algún inmunocompromiso. ¿No? Ahí sí. ¿Ya? Porque normalmente lo va a remover, por eso es que les daba ese ¿Tan normal caso. es que lo remueva de verdad? Sí, de verdad. Por eso es que, a ver, cuando decíamos este tipo de casos, decíamos, entonces, ¿qué es lo mejor entonces? ¿Que tengas varios genotipos y los remuevos? ¿O que si tiene varios genotipos, por qué será? ¿O es porque es sexualmente activo y tiene muchas parejas? Probablemente, ¿no es cierto? O es porque su pareja tiene más parejas, ¿no es cierto? Debe ser. Es que es lo mejor, cuando uno les pone esta explicación, siempre le dice, a ver, ¿qué es mejor? ¿Que tenga una sola pareja o que tenga varias parejas? Ah, no, que tenga varias porque remueve, no lo entiendan así, por si acaso. Tiene que ver con la persistencia, la infección, o sea, al final es la infección persistente por un genotipo de alto riesgo va a llevar a que podría progresar a cáncer de útero. Eso es lo que ustedes tienen que entender. En
el hombre, ¿qué causa? Causa también, causa cáncer peniano, por ejemplo. Ya, o cáncer de escroto también, o testicular, y también a nivel rectal, ¿no? Y también a nivel de la lengua y faringe. Recuerden que tenemos un expresidente que acaba de fallecer hace poco que tenía ese problema en la lengua. Doctor, pero aquí yo a lo que me queja, digo que es una queja bien, es porque si la prueba se hace cada 3 años, ¿qué pasa en un paciente que hizo cáncer? O sea, que traspasó pero por en eso, el segundo año. por eso es que debería hacerse COTES, pues. O sea, debería hacerse molecular y citología a la vez, ¿no? Entonces con molecular dice, está el virus, está ese genotipo, y con la citología ves a ver qué cambios hay, ¿no? Claro, el problema es cuando dicen, no, pues solamente hay que ser o molecular, o sea, que no, solo hay citología, que ellos dicen que es mejor porque estás viendo los cambios. Ya, porque el otro te da información de más, y es como dicen, les alertas de más por las puras. Claro, porque ver esto una persona puede deprimir. Claro, por eso dicen, no les alertes, mejor no, hay que hacerle citología. Por eso Estoy seguro, porque si no... Para ellos es mejor solamente o citología, o si no, hacerle solo de alto riesgo. O sea, si está realmente un alto riesgo. De bajo riesgo no tiene significancia para qué. Sin embargo, hay estudios actuales que han hecho de seguimiento en personas de 50 años, y uno que es de bajo riesgo, también algunos genotipos pueden empezar a aceptar eso. Son muy lentos, por eso es que hasta hace poco no sabíamos que ellos fueran capaces. Claro. Eso, claro, porque ellos igualmente son carcinómas, que lo único que vale es que ellos activan sus genes que van a producir, en este caso, sus antigenes, mucho más lentos. Muy lento. Doctor, ¿el Estado qué prueba? El Estado en algunos lugares hace el molecular, que es por PCR, el correo no hace esto, solo es para decir, tienes 16, 18 y otros de alto riesgo, otros 12, pero te dicen solo otros, no te dice uno por uno, acá es uno por uno. Eso es la prueba de tamizaje, esta es la prueba de diagnóstico. La prueba de tamizaje son 16, 18, porque se supone que son los principales y otros 12 que están en estudio, ¿cierto? Está el 31, 33, 39. ¿Pero es 53 y cuál más? ¿En Perú? En Perú el 51 y el 33 es más frecuente. Entonces, para terminar, nuestra vacuna que nos colocan, que ahora también van a poner a los varones, a los adolescentes y niños, ¿qué genotipos? 16, 18. 16, 18 y el 33, 51. 6, solo a esos 18. Porque hay uno de 2 todavía creo. Sí, ya no se usa. 6. Hay una monovalente que además incluye a la 31, 33, 32. Entonces, pero eso no lo tiene el ministerio, eso lo puedes colocar en la privada. Es la monovalente. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas sobre esto? ¿Algo? ¿Está claro? En su examen, si les pusieran, por ejemplo, esto, ustedes tendrían la capacidad de que, a ver, si les colocan esta imagen, ¿no? Tal cual así. ¿Estarían ustedes, por ejemplo, dice resultado, estarían listos como para dar un resultado? ¿Cómo debería ser? ¿El resultado qué sería? Positivo para genotipo 6, ¿no es cierto? Bajo riesgo. Y 6 y 84 de bajo riesgo. Positivo para qué? Para el 33, 45, ¿no? 45, 59, 66 de alto riesgo. Interpretación, coinfección, genotipos de bajo y alto riesgo. ¿Sí? Aquí que solamente es infección de alto riesgo. solo con un genotipo de alto riesgo. Es que diría negativo para genotipos de bajo riesgo, positivo para un genotipo de alto riesgo. Y se menciona el genotipo. ¿Ya? Aquí que hay un genotipo de cada uno. Hay un genotipo de bajo riesgo y un genotipo de alto riesgo. Coinfección. Coinfección con un genotipo de Alto y bajo riesgo. pero se tiene. Sí, porque hay con este y con este, no hay coinfección. Pero acá hay con múltiples, ¿no es cierto? Múltiples genotipos. ¿Ya? Pero se tiene que mencionar el genotipo. Y aquí está el 6. Está fácil, ¿no? Está sencillo. Es como que uno viene y dice, low es bajo, high es alto y ya. ¿Cuál es la bandita? Y voy a decir. Va a estar impreso, ¿no? No, va a estar así. Todo lo que se muestra es el valor. Por ese caso. Listo. ¿La prueba de diagnóstico? Que hay no, para pruebas para
para Ah, Luisa también. no hay Luisa para... Ah, tú sabes. Después Timure no es evaluable el papiloma. ¿Qué pasa? No se hace anticuerpos para el papiloma. No se hace. ¿Ya? Entonces, eso es este cobre, ¿ya? Ya, ¿qué más, María? Ya, entonces tómenle foto.